en aquello que Dios demanda de nosotros, pero aquellas bendiciones y promesas que Dios también nos ha dejado para que nosotros podamos, amén, confiar en Él. Gloria al Señor. Con eso, mis amados, quiero en esta noche invitar, amén, si tiene su Biblia, a que pueda ir conmigo a un pasaje de las Escrituras. Gloria al Señor. Quiero que vayamos a el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11. Amén. Capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Dios bendiga a todos los que ya están conectados, amados hermanos. Vamos hoy, gloria al Señor, a estar compartiendo, tomando, gloria al Señor, en consideración un pasaje de las Escrituras que está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a estar leyendo desde el verso 12 al 21. Gloria al Señor. Así que voy a dar tiempo para que usted pueda buscarlo en su Biblia. Capítulo 11 de San Marcos, vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 21. Gloria al Señor. Amén. Ahora sí, yo creo que ya deben tener ya la cita. San Marcos capítulo 11, verso 12 al 21. Voy a leer la palabra del Señor con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor, mis amados. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Mire, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Hasta ahí la palabra, mis hermanos. Vamos en esta noche a hacer una oración para que Dios bendiga la exposición de su bendita palabra. Padre bueno y Dios todopoderoso, nos acercamos una vez más a ti para solicitarte, Señor, tu asistencia, Padre, que seas con nosotros en este tiempo en el que vamos a exponer tu bendita palabra, Señor. Yo te pido de una manera muy especial que tú te glorifiques, Señor, ya que sin tu ayuda yo nada puedo hacer, Señor. Envía, Señor, esta palabra, la cual no vuelve atrás vacía. Envía esta palabra a cada corazón para que ella haga una obra poderosa, una obra transformadora, Señor, para que tú, Señor, puedas responder a cada corazón, porque tú conoces nuestros corazones y tienes esa palabra, ese consejo que nuestra alma necesita. Háblanos en esta noche, que seamos bendecidos, que seamos edificados, fortalecidos, que seamos exhortados, pero que recibamos en esta noche edificación de parte tuya, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y todo sea para tu gloria. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Y bien, mis amados, este pasaje que hemos tomado en particular, hermano,
es un pasaje bastante, para muchos, ¿no?, desconcertante. De hecho, hermano, es un pasaje que muchas veces ha sido tomado y usado por los detractores del cristianismo, por los antagonistas del cristianismo, por aquellos que se oponen, por aquellos, hermanos, que incluso ateos, ¿no? Escuchaba o leía, perdón, que este hombre, este famoso ateo, filósofo Bertrand Russell, en una ocasión había tomado este pasaje para hablar, ¿no?, de que Jesús no podía ser una persona justa, una persona digna de imitar, ¿no?, teniendo esta acción de dañar una inofensiva, una inocente higuera, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, este es un pasaje en el que nosotros vemos, hermano, un cuadro de Jesús, ¿no?, muy diferente al que las personas normalmente tienen acerca de Jesús, hermano. ¿Amén? Aquí nos encontramos con un Jesús que maldice, ¿no?, maldice una higuera que no tiene frutos, que no da frutos, hermano. Un Jesús que poco después, hermano, de esta escena, como hemos leído, va a entrar al templo de Jerusalén y comienza a echar afuera también a los vendedores de animales, ¿no?, que se usaban para el sacrificio, a volcar las mesas de los cambistas, ¿no? Y todo eso en conjunto, hermano, como que si uno se queda con esta parte de los evangelios, hermano, como que aparentemente uno dice, no, oye, pero este Jesús es un Jesús colérico, ¿no? Como que sanguíneo, como que pierde aquí los papeles. Entonces, muchos hermanos por eso le decían, ¿no?, que han tomado esta parte de los evangelios para de alguna manera atacar el cristianismo o para atacar al mismo Cristo, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros conectamos a este Jesús que nosotros vemos en este pasaje que hemos leído? ¿Cómo conectamos a este Jesús con ese Jesús que normalmente nosotros como cristianos conocemos, ¿no? A ese Jesús que permitía que los niños se acercaran a él amorosamente y los bendecía, a ese Jesús que tenía como una especie de imán que atraía a todos los despreciados, a los leprosos, las prostitutas, los publicanos, aún los mismos fariseos que lo odiaban y que querían hasta matarlo, se sentían de alguna manera atraídos, hermano. Querían escuchar a Jesús. Era una persona enigmática para muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión con ese Jesús amoroso, con ese Jesús que siempre estaba ahí, hermano, para atender a los despreciados, para atender a aquellos más necesitados? Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, la verdad es que cuando nosotros leemos con atención los evangelios, nos damos cuenta, hermano, de lo que Jesús, de que aquello que Jesús hace aquel día, en este pasaje que hemos leído, hermano, que lo que hace Jesús en aquel día, hermano, es consistente con lo que nosotros leemos en todos los evangelios. Amén. Jesús no cambia. Amén. No tiene como que un sobresalto. No tiene, hermano, como que no tiene esos días, ¿no? A veces nosotros también tenemos nuestros días, ¿no?, donde a veces reaccionamos mal. Pero vamos a ver, hermano, que eso no le sucede a Jesús. Que lo que hace Jesús en este pasaje es consistente con todo lo demás que nosotros encontramos en los evangelios. Pero también, hermano, este pasaje tiene enseñanzas muy profundas, hermano, más de aquellas que se ven a simple vista, hermano, que son para nosotros, hermanos cristianos, sumamente importantes. Este pasaje, hermano, como alguien diría, ¿no?, muestra el principio del fin. Amén, el principio del fin. Estamos hablando de esa última semana de la vida, de la pasión de Cristo, hermano. Esa última semana, gloria al Señor. Amén. El principio del fin del ministerio de Jesús, hermano. Ya que 4 días después, esto se sitúa el domingo, ¿no?, su entrada al templo. 4 días después, hermano, Cristo, el día viernes, ¿no?, 4 días después, el viernes, Cristo sería crucificado públicamente, hermano, ¿no?, en plena fiesta de la Pascua, hermano. Gloria al Señor. Y como ustedes saben, hermanos, los judíos
celebraban muchas fiestas, ¿no? Pero entre las fiestas que ellos celebraban, tenían ellos tres grandes fiestas. Y una de ellas, y quizás para muchos la principal, era la fiesta de la Pascua, ¿no? Y en esta fiesta de la Pascua, hermano, ¿qué es lo que sucedía? Miles de judíos, hermanos, que vivían en otras ciudades, en otras aldeas, en aldeas distantes de Israel, hermano, venían a la capital, venían a Jerusalén, hermano. Incluso judíos que se encontraban en otras naciones, en pueblos gentiles, hermano, venían, gloria al Señor, para la gran fiesta de la Pascua. Es decir, hermano, Jerusalén, la capital, hermano, estaba completamente llena, a tope de judíos que venían a celebrar. Es como hoy, ¿no? Que a veces la gente tiene sus fiestas costumbristas en determinados, en su pueblo natal, y a veces la gente, hermano, se toma la molestia de ir para celebrar la fiesta. Bueno, los judíos, hermano, amén, entendiendo la palabra de Dios, hermano, dejaban todo, hermano, para venir a poder celebrar la fiesta de la Pascua, amén, a Jerusalén, a la capital, ¿no? Donde se encontraba el templo. Y necesitamos entender, hermano, que para los judíos en general, hermano, el templo era, hermano, era el centro, era el eje de su vida social, hermano. Amén. De su vida religiosa, hermano. Amén. Era el centro, el eje de esa vida, hermano, social de todos los judíos. Ahora, mis hermanos, para poder entender este pasaje, debemos leer, hermano, el verso, un verso que es, hermano, clave para poder entender, amén, esto que hemos leído nosotros, ¿no? Mire, el verso 11 de este mismo capítulo 11 de San Marcos, mire lo que dice. Esto es importante, voy a leer. Dice, y entró Jesús en Jerusalén en el templo, dice. O sea, Jesús entró a Jerusalén, hizo su entrada este domingo, como lo llaman también el domingo, ¿no? Domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos, donde recibieron a Jesús. La gente dice que, hermano, recibía a Jesús, tiraba, hermano, para que él pasara, para que él pudiera pasar, él pasaba montado en un asno, hermano, y tiraban, dice, ¿no? Ramas de palma, ¿no? Hojas de palma, ¿no? Entonces gritaba la gente, las multitudes gritaban, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Entonces, esa palabra, Hosana, hermano, significa sálvanos ahora. Es decir, la gente, hermano, estaba recibiendo a Jesús como el Mesías, como aquel prometido, hermano, por los profetas del Antiguo Testamento. Hosana, sálvanos ahora. Estaban reconociendo, hermano, que aquel que estaba montado en ese asno era el Salvador prometido por Dios. Era el Salvador prometido, hermano, por los profetas del Antiguo Testamento. Lo reconocieron en ese momento, pero vamos a ver más tarde, hermano, que la historia cambió. Porque esos mismos, hermanos, que estaban recibiendo a Jesús, sálvanos ahora, Mesías, el Salvador, sálvanos ahora. Esos mismos, hermanos, más tarde iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así es, hermano. Como escribe el evangelista Juan, hermano, en su evangelio, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, este verso 11 es clave para poder entender. Dice, entró Jesús a Jerusalén y entró ¿dónde? En el templo. Amén. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania era una aldea cercana. Amén. Él había hecho su ingreso a Jerusalén, pero específicamente hizo su ingreso al templo. Pero mire, dice que entró al templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dice. Es decir, hermano, eso nos habla que Jesús fue, hermano, con un propósito de podríamos decir, de supervisión, hermano. Empezó a supervisar, empezó a ver qué es lo que acontecía dentro del templo, hermano. Y decíamos que el templo era, hermano, el eje central, hermano, de la vida de los judíos, hermano.
Y especialmente en esta fiesta de la Pascua, donde, hermano, estaba repleto, hermano. Amén. Hay historiadores como Josefo que habla, hermano, la gran cantidad de gente, hermano, que acudía. Pero ¿qué sucedía dentro del templo, hermano? Para poder entender un poquito más esto. Hermano, dentro del templo tenía el templo donde solamente los sacerdotes entraban, y en la parte de afuera, hermano, estaba el lugar donde se hacían los sacrificios, amén, donde se ofrecía también el cordero pascual, ¿no? Pero había un patio, hermano, que era para los judíos, amén, o sea, étnicamente judíos, pero había otro patio que Dios había señalado exclusivamente ese patio para los gentiles, hermano. Porque Dios, hermano, en su misericordia también, hermano, extendió esa gracia, esa salvación para los pueblos gentiles desde el inicio. Vemos cuando Dios llama a Abraham, hermano, y le dice que serás bendición, ¿no? De tu simiente, y tu simiente será bendición. No solamente a los judíos, sino a todas las naciones, hermano. Y esto incluía, hermano, los pueblos gentiles. Y había un patio para los gentiles. ¿Y qué es lo que hicieron, hermano? ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Ese patio que era destinado para los gentiles, para que ellos también pudiesen adorar, tuvieran un espacio para adorar a Dios, para acercarse a Dios. Ese patio, hermano, ¿qué es lo que había sucedido con eso? Lo habían convertido, lo habían hecho en un patio de venta, hermano, donde los sacerdotes tenían sus puestos ahí, donde ellos vendían, hermano, animales, ¿no? Vendían, hermano, los animales que Dios demandaba obviamente para la fiesta, para los sacrificios, ¿no? Desde palomas, corderos, pero también habían puestos, hermano, donde se hacía cambio. Lo que sucede, hermano, es que en aquel tiempo, amén, las monedas que transitaban, hermano, eran monedas, hermano, que eran monedas romanas. Vamos a entender que para este tiempo, en los días de Jesús, estaba, hermano, el imperio romano dominando. Entonces, lo que circulaba, hermano, era pues monedas romanas. ¿Se acuerdan cuando aquella ocasión Jesús, hermano, pide una moneda? ¿No? Cuando, hermano, la gente, los fariseos vinieron a tentarle, no quisieron probarle, y le dijeron: Señor, es lícito dar ofrenda, es lícito pagar los impuestos, está bien pagar los impuestos a Roma, al emperador, ¿no? Y Jesús pidió una moneda, ¿no? Y ahí estaba, amén, el rostro del emperador, ¿no? Estaba ahí, hermano, en la moneda. Y por eso, hermano, que los cambistas que estaban dentro del templo lo que hacían era cambiar monedas donde les habían limado ese rostro del emperador, porque definitivamente ellos pensaban, ¿no? ¿Cómo vamos a ofrendar donde está el rostro de un emperador impío, pecador, ¿no? No. Entonces ellos le limaban esa parte. Y por eso que había cambistas. Pero obviamente que en ese trueque, en ese cambio, ellos tenían una ganancia. Entonces Jesús va, como hemos leído, un día antes, va este domingo, él va al templo, pero va con el propósito de poder ver, de mirar todo lo que acontecía dentro del templo, todas estas cosas que se estaban haciendo dentro del templo. No dice nada ahí Jesús. No hace nada este domingo, pero después dice el verso 12, al día siguiente, amén, ellos se habían ido a Betania, al día siguiente, es decir, el lunes, ahora que, donde tenemos ya esta parte, ¿no? Donde, al día siguiente, donde vamos a ver, hermano, que tiene lugar esa purificación del templo, donde Jesús se echa a los cambistas. Él no lo hace el domingo, sino lo hace un día antes. Perdón, él no lo hace el domingo, sino lo hace un día después, el día lunes. Gloria al Señor. Entonces, mire, vamos a leer el verso 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, mire todos los detalles que nos brinda Marcos en su evangelio. Dice, y viendo de lejos Jesús una higuera que tenía hojas, Jesús vio a lo lejos esta higuera, estaba llena de hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, mire lo que dice, cuando llegó, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Mire aquí, hermano, lo que Marcos anota, ¿no? No era tiempo de higos. Verso 14.
Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. O sea, Jesús maldice esta higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Gloria al Señor. Entonces, hermano, algunos dicen, ¿no? Parece ser que a Jesús no le gustaban mucho los higos y al no encontrar higos reaccionó de esa manera, hermano, ¿no? Es más, algunos tratan de presentar, como ya decíamos, a Jesús, ¿no?, como una persona, hermano, colérica, que se enfurecía con rapidez, que perdía, hermano, los papeles fácilmente, pero eso es totalmente falso, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Mire, hay que entender, hermano, hay que entender que en aquellos días, hermano, ¿no?, especialmente en el pueblo de Israel, los árboles de higuera eran, hermano, para los judíos muy apreciados, eran muy apreciados, los árboles de higuera muy apreciados por Israel. Y era algo muy común encontrarse en todo, a lo largo de toda la tierra de Israel. Ahora, hermano, el tiempo de cosecha de estos árboles, de estas higueras, hermano, eran los meses de agosto y octubre. Por eso es que Marcos hace ahí esa aclaración, ese detalle, que no era tiempo de higos, hermano, ¿no? Porque el tiempo, la temporada de cosecha, donde uno encontraba, hermano, que ya todas las higueras producían, hermano, que ya estaba para cosechar, eran los meses de agosto y de octubre. Entonces, esa era su temporada. Pero el pasaje, hermano, ¿no?, el pasaje que nosotros estamos leyendo nos habla que esto era en plena celebración de la Pascua. Y la Pascua se celebraba en el mes de Nisan, que sería el mes de abril, hermano. Imagínense cuánta diferencia, abril a octubre y agosto, ¿no? Imagínense, hay bastante diferencia, hermano, ¿no? Entonces, por eso que Marcos hace esa aclaración en el verso 13, dice que no era tiempo de higos. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Uno podía conocer, especialmente en el caso de la higuera, hermano, uno podía conocer este árbol si realmente iba a dar, hermano, muchos frutos, cuando meses antes, hermano, le salían muchas hojas, pero también le salían, hermano, unos frutos pequeños que le llamaban brevas, ¿no? Eran unas pequeñas brevas, hermano. Yo no sé si usted, hermano, ha tenido la posibilidad en alguna ocasión de visitar, hermano, donde hay árboles que producen, ¿no?, frutos. Hermano, yo he tenido la posibilidad de ver eso y también me he topado con muchos casos similares, donde no es su temporada, ¿no?, de cosecha, ¿no?, el café, por ejemplo, ¿no? Pero hay, hermano, meses antes de tener su temporada de cosecha, muchos frutos, hermano, se llenan de hojas o en otros casos de flores, botan su flor y botan unos pequeños frutos, pocos, pero siempre botan su flor. Y cuando botan a veces su flor o botan estos pequeños frutos y se llenan de hojas, eso es símbolo de que ese árbol, hermano, va a ser muy fértil, va a producir mucho. Pero en cambio, hermano, cuando uno ve meses antes que no produce, que no bota flor, que no se llena de hojas, eso quiere decir que ese árbol no es fértil. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, hermano, vio esta higuera, hermano, llena de hojas. Dice que a lo lejos, ¿no? De lejos vio una higuera que tenía hojas. Eso, si dice el texto que de lejos, eso quiere decir, hermano, que ese árbol estaba lleno de hojas, hermano, porque desde lejos se podía ver. Es decir, tenía toda la apariencia de tener fruto. Porque ya uno, hermano, como judío sabía, si tiene hojas, ¿no?, en esta temporada, debe obviamente tener sus frutos. No muchos, ¿no?, pero da sus frutos, hermano. Sin embargo, cuando Jesús se acerca, hermano, no encontró nada. O sea, esta higuera estaba llena de hojas. Tenía la apariencia, hermano, de tener, no, los frutos. Todo indicaba, hermano, que tenía frutos. Pero no tenía nada, hermano. Y, hermano, lo normal, como le decía, ¿no?, lo común era que si estaba lleno de hojas, hermano, era que tuviera algunos frutos.
¿no? Los árboles que no mostraban estas hojas y frutos pequeños, hermano, se sabía, pues, como le decía, que eran estériles cuando iba a llegar su temporada. Entonces, este árbol, hermano, era puro follaje. Era un árbol muy frondoso, lleno de hojas, hermano. Árbol, hermano, en otras palabras, podríamos decir, este árbol prometía mucho, amén, con esa gran cantidad de hojas, pero en realidad, hermano, no tenía nada que ofrecer. Porque ¿cuál es el propósito de estos árboles? Dar fruto, hermano. Amén, sin embargo, estaba lleno de hojas, pero ni un fruto en él, hermano. Por fuera se veía muy bien, hermano. Por fuera se veía tremendo, hermano. Pero, hermano, por dentro uno podía darse cuenta, ya viéndolo de cerca y al ver que no tenía frutos, uno podía ver que era completamente estéril. Y eso nos hace recordar, amén, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que también hace esa comparación de nosotros los creyentes con árboles, diciendo que al cristiano, al creyente verdadero, se le conocerá por sus frutos, hermano. Gloria al Señor. Amén. Y lo cierto, hermano, es que muchas veces hay creyentes que no dan frutos, hermano, que proyectan por fuera, hermano, una imagen tremenda, que tienen una apariencia de piedad, como habla el apóstol Pablo. Amén, que por fuera, hermano, están frondosos, bellos, pero como dijo también Juan el Bautista, hermano, son como sepulcros blanqueados. Por fuera están hermosos, blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos secos. Gloria al Señor. Por fuera se ven bien, hermano, pero cuando uno ve el interior de esa persona, se lleva una gran desilusión, una gran sorpresa, porque no tiene nada que ofrecer, hermano. Por fuera proyecta, hermano, que uno va a encontrar muchas cosas buenas, muchos frutos en la vida de esa persona. Y eso es lo que Dios espera ver en nosotros, hermano. Una vida que pueda dar frutos. Para eso Dios nos ha llamado y nos ha dejado en esta tierra, para que demos fruto. Gloria al Señor. Sin embargo, muchas veces, hermano, estamos bellos, frondosos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estamos? Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermanos, continuando con la historia, en ese momento cuando Jesús ve, ¿no? Gloria al Señor, este árbol de higuera que no tenía ni un fruto, Jesús, hermano, lo que hace es que decide convertir este árbol de higuera, decide convertirlo ahora en el objeto de una enseñanza para sus discípulos, hermano. Qué tremendo era nuestro Señor, hermano, para tomar situaciones fortuitas que sucedían ahí, hermano. Amén. En el diario caminar, hermano, no en lo común, el ordinario que uno veía en la ciudad, en el campo, hermano. Y Jesús usaba eso que sucedía, aquellas cosas que se podían ver, que eran comunes para todos los judíos. Jesús usaba esas cosas para que sean el objeto de su enseñanza. Y ahora también Jesús toma, amén, esta higuera para hacerla, hermano, objeto de su enseñanza, hermano, para sus discípulos. Que seguramente, hermano, los discípulos estaban familiarizados con este árbol, hermano. Ya que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, hermano, que la higuera, hermano, también era algo muy, como decía, muy apreciado para los judíos. Pero la higuera en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los judíos, podemos decir, amén, en el Antiguo Testamento, hermano, la higuera, hermano, era mostrada como una figura, como un símbolo, como una comparación, hermano, de lo que es la nación de Israel. O sea, la higuera era comparada con la nación de Israel. La higuera, hermano, era símbolo de la nación de Israel, o también de la relación entre Dios y, hermanos, su pueblo. La higuera, muchas veces por los profetas, hermano, es tomada como figura, como símbolo la higuera, para hablar, hermano, de Israel, ¿no?, como nación, o para hablar también de la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, nosotros podemos ir un pasaje allá en Deuteronomio capítulo 8, gloria al Señor, Deuteronomio capítulo 8,
Gloria al Señor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versos 7 y 8. Mire lo que dice. Gloria al Señor. Mire, les leo. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos. Mire, acá Dios está dándole, hermano, estas promesas al pueblo. Deuteronomio capítulo 8, versos 7 y 8, ¿no? Acá vemos, hermano, que Dios le está prometiendo, les está hablando de aquella tierra prometida que van a poseer, hermano, estos israelitas, gloria al Señor. Bueno, todavía no eran israelitas, todavía no poseían la tierra, ¿no? Pero Israel, bueno, por la descendencia de Jacob, de Israel, ¿no? En ese sentido, pero ellos, hermano, mire aquí, mire cómo le dice Dios, mire, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, ¿no? Entre todas esas cosas que Dios le menciona que va a encontrar, habla de higueras, que la tierra que ellos van a poseer era una tierra llena de higueras, hermano, ¿no? Entonces, realmente los judíos, hermano, estaban muy, para ellos, hermano, muy identificados, ¿no? Con la higuera. Era para ellos algo muy apreciado, pero era algo también muy común que uno encontraba a menudo, ¿no? Por donde pasaba. Entonces, los judíos, hermano, asociaban la higuera con la bendición de Dios. ¿Amén? Muchas veces, como acá Dios le hace esta promesa y menciona la higuera, los judíos muchas veces cuando los profetas hablaban, asociaban, hermano, la higuera con la bendición de Dios, hermano. Pero muchas veces también cuando se hablaba de una higuera sin frutos, hermano, la asociaban con el juicio de Dios. Por ejemplo, podemos ver un pasaje en Jeremías capítulo 8, ¿amén?, donde vamos a ver que se habla de una higuera, pero en este caso una higuera sin frutos. Y vamos a ver, hermano, que esta profecía, esta palabra, hermano, tiene, hermano, un enfoque más de juicio de Dios. ¿Amén? Y mire Jeremías capítulo 8, gloria al Señor, en el verso 13. Dice, gloria al Señor, verso 13, dice, los cortaré. Mira, aquí hay palabra de juicio para los judíos, para el pueblo de Judá, ¿no? para la nación de Judá. Dice, gloria al Señor, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará a ellos. Mire, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, gloria al Señor, que, hermano, Jesús, ¿no? Perdón, aquí el Señor está dando, ¿no? A través del profeta Jeremías una palabra, hermano, de juicio, gloria al Señor, una palabra de juicio para los judíos, hermano. Amén. Entonces también se asociaba, ¿no? O sea, esa figura de la higuera sin frutos era una figura del juicio de Dios, hermano. Una figura que también incluso nuestro Señor Jesucristo usó en determinado momento. Y podemos ver, hermano, de hecho, este pasaje que vamos a ir en Lucas capítulo 13, yo creo que está íntimamente relacionado al pasaje que nosotros estamos leyendo en Marcos. Mire lo que dice Lucas 13, verso 6. Amén. Evangelio de San Lucas. Gloria al Señor. Mire, aquí también Jesús va a utilizar, así como hemos visto ya en Deuteronomio, hemos visto también al profeta Jeremías. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús, que también obviamente como parte de su ministerio, hermano, era, gloria al Señor, profeta, un ministerio profético. Lucas capítulo 13, verso 6. Mire lo que dice. Mire cómo el Señor aquí habla, da una parábola, pero la enseñanza es profunda, hermano. Amén. Mire lo que dice el Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo hallo. Córtala, le dice. O sea, el Señor, el dueño de esta viña, hermano, dice que vino a su viña, ¿no? Y ve que la higuera no producía. Le dice al viñador: hace 3 años que vengo a ver esta higuera para ver si produce fruto, y no produce, no lo hallo, no encuentro en ella fruto. Dice: córtala de una vez. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, ¿para qué está inutilizando la tierra? Mejor plantemos ahí otra cosa. Pero esta higuera ya por 3 años se le ha dado la oportunidad y no da frutos. No muestra ninguna señal de dar frutos. Es una higuera estéril. Verso 8. Entonces el viñador, ¿no?, este trabajador, dice: respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, es decir, el viñador le dice, ¿no?, este trabajador de la viña le dice: Señor, déjala este año. ¿Qué te parece si yo le voy a dar una especial atención a esta higuera? Voy a cavar a su alrededor, voy a regarla, voy a abonarla, vamos a darle todos los cuidados. Y si no produce este año, bueno, Señor, dice verso 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Pero que el viñador, mire, el Señor Jesucristo está usando esta parábola, mi hermano, para hablar precisamente. La higuera, como le decía, hermano, representa a Israel. Y es más, podríamos asociarlo con lo que Jesús vino a hacer, hermano. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra, hermano? 3 años y medio, ¿no? Entonces, 3 años. Gloria al Señor. Y aquí, miren, esta parábola, el Señor dice: 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro y no lo hallo. Ya hay que cortarlo. Gloria al Señor. Mire, hermano, tremenda es esta parábola, hermano. Amén. Hay un significado profético muy profundo realmente en este pasaje. Entonces, los judíos, hermano, los judíos creían, ¿qué cosa? Estar bien ante los ojos de Dios, hermano. Ante sus propios ojos ellos se veían, hermano, perfectos. Estaban bien delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque todavía, hermano, realizaban religiosamente todos esos rituales en el templo de Jerusalén, aparentemente como que guardaban la ley de Dios, aparentemente como que guardaban las fiestas que Dios había ordenado. Ellos celebraban, hermano, las fiestas que Dios ordenó en la ley de Moisés. Aparentemente estaban, hermano, a cuentas con Dios, porque supuestamente cumplían los mandamientos, hermano, que Dios había ordenado. Pero ¿qué es lo que encuentra Jesús, hermano? ¿Cuál fue, hermano, el mensaje de Cristo mayormente? Un mensaje, hermano, que apuntaba a la hipocresía de ese pueblo, hermano, que se escudaba de que guardamos la fiesta, que guardamos el día de reposo, que hacemos esto, hacemos el otro, pero que se habían olvidado de lo más importante de la ley de Dios: el hacer misericordia, el amar al prójimo. Era, hermano, todo lo hacían, hermano, para ser vistos por los demás. Si ofrendaban, si ayudaban a alguien, todo lo hacían para ser visto, hermano. Jesús condenó la hipocresía de este pueblo. Gloria al Señor. Pero los judíos, hermanos, ante sus propios ojos se veían bien. Se veían muy morales. Se veían, hermano, ellos se veían que llegaban, hermano, que llenaban el estándar que Dios demandaba en su ley, hermano. Pero toda esta religiosidad, hermano, del pueblo de Israel era realmente como esta higuera que hemos leído, gloria al Señor, en Marcos 11. Toda su religiosidad, hermano, representaba a esas hojas, hermano. Gloria al Señor. Toda esa religiosidad estaba representada perfectamente, hermano, en esta higuera, llena de hojas, hermano, con una gran apariencia, pero sin frutos. Amén. Una gran apariencia. Y a veces así está nuestra vida, que proyectamos una gran apariencia, una vida de piedad.
Ay, si usted le pregunta, sí, sí, yo amo a Dios, uy, yo tengo tanta fe en Dios. Pero en la hora de la hora, hermano, ¿cómo se ve tu vida realmente, hermano? ¿Manifiestas ese amor a Dios? Cristo dijo, el que me ama mi palabra guardará. Tú dices que amas a Dios, tú guardarás la palabra de Dios, pero la estás guardando. No te engañes entonces, hermano, amigo, que pueda estar escuchando este mensaje. Amén. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará. Gloria al Señor. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo, hermano. No es por aparentar, no es por proyectar esa imagen, es por tener una sincera relación con Dios. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿usted tiene una relación con Dios? Y mantiene esa relación con Dios, porque eso no se trata de que un día usted hizo una oración y se arrepintió, pero sí que vive esa relación con Dios. Gloria al Señor. De eso se trata. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso Cristo, hermano, vino y condenó la hipocresía, hermano, de este pueblo, hermano, que viene representado con esta higuera llena de hojas. Llena de hojas, hermano, pero sin fruto, hermano. Una gran apariencia, pero sin frutos. Ellos, hermano, se amparaban en su religiosidad, hermano. Por eso que para ellos, hermano, lo más importante era el templo. Por eso que Jesús en algún momento dice, no juréis por el templo, hermano. Para ellos lo más sagrado era el templo, hermano. Para ellos, hermano, el templo representaba, hermano, Dios está con nosotros porque el templo está ahí. Y Dios ha prometido morar en el templo, hermano. Y eso me hace recordar, hermano, las palabras que Dios tuvo que expresarle al pueblo en los días de Jeremías. No escuchéis a esos profetas que dicen, templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque se escudaban, hermano. No, ninguna nación va a poder derrotarnos porque acá está el templo de Dios. Y si el templo de Dios está acá, Jehová está con nosotros. A veces nosotros estamos amparándonos en nuestra religiosidad, en que tenemos una religión, en que pertenecemos a tal denominación. No, hermano, no se trata de eso. Se trata si usted tiene una relación con Dios, hermano. De eso se trata, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Entonces, este pueblo, hermano, se amparaba en sus rituales, se amparaba en su religiosidad, pero si ellos hubiesen leído, hermano, a los profetas del Antiguo Testamento, se hubieran dado cuenta, hermano, del juicio de Dios, hermano, que traería su hipocresía. ¿Por qué? Porque por no dar los frutos que Dios esperaba, hermano. Por no dar los frutos que Dios esperaba, después de hacer Dios tanto por ellos, hermano. Dios trabajó tanto en este pueblo, hizo tantas cosas. Y yo no sé cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Cuántas cosas Dios, hermano. Nosotros somos como ese huerto, hermano, donde Dios ha trabajado nuestras vidas, nuestra tierra. Donde hemos recibido el abono de Dios, las bendiciones de Dios. Y Dios espera recoger frutos, ver frutos en nosotros. Pero a veces no lo encuentra Dios, hermano. Gloria al Señor. Y eso fue lo que ocurrió con este pueblo de Israel, hermano. Eso fue lo que ocurrió con los judíos. Lamentablemente, hermano, ellos no entendieron esto, hermano. Y lamentablemente no lo vieron venir hasta que ya fue muy tarde, hasta que el juicio de Dios vino sobre esta nación, hermano. En esa misma semana, hermano, en esta misma semana, en esta última semana del ministerio de Cristo, antes de ser crucificado, hermano, Cristo, en esta misma semana, gloria al Señor, este pasaje que hemos leído tiene lugar el día domingo y lunes, ¿no? Donde el Señor entra al templo. El Señor que cuando entra al templo, hemos leído, hermano, el verso 15, verso 16, que echaba fuera, hermano, a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Sabe qué? Imagínense que algunos, hermanos, como el templo era tan grande, algunos cruzaban el templo, hermano,
como un atajo. En vez de darse la vuelta, cruzaban el templo como un atajo llevando cualquier cosa, no teniendo ninguna reverencia en el templo del Señor, hermano. Y por eso que Cristo le cita al profeta y le dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva, en guarida de ladrones, hermano. Y los judíos entendían muy bien esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los ladrones en los días de Jesús, hermano, Jerusalén, hermano, estaba llena de montes donde había muchas cuevas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacían los ladrones, hermano? Para escapar de la justicia, hermano, muchas veces, hermano, después de asaltar, de robar a alguien, se escondían en estas guaridas, en estas cuevas. Entonces, Jesús le dice esto: han hecho de la casa de Dios, que es una casa de oración, han hecho cueva, guarida de ladrones, donde muchos venían a escaparse, a escudarse de la justicia, no del hombre, sino de la justicia de Dios. Eso es lo que muchos hacen, hermano. Se escudan detrás de una religión. No, yo tengo mi religión. Eso no te escuda, hermano. Lo que podrá salvarte aquel día que tú tengas que dar cuenta delante de Dios es que, hermano, hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y que la sangre del Cordero de Dios esté sobre tu vida, te haya cubierto. Te pregunto en esta noche, amén, ¿la sangre de Jesucristo cubre tu vida? ¿Has aceptado ya a Jesucristo como el Salvador y Señor de tu vida? Gloria al Señor. Porque no nos podemos amparar, escudar detrás de otra cosa. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. Ninguna otra cosa podremos presentar ante Dios. Señor, pero no, Señor, si yo hice esto, si yo hice el otro, si yo ayudé a los pobres, si yo daba mi ofrenda, no, esas cosas no sirven. Esas cosas las hacemos, hermano, gloria al Señor, para expresar a Dios nuestra gratitud. Pero la cosa, hermano, es que, gloria al Señor, aquel día, hermano, lo único que valdrá a nuestro favor será el sacrificio de Cristo, hermano, que cuente a nuestro favor. Si todavía estamos en Cristo, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, este pueblo lamentablemente no vio venir el juicio de Dios hasta que ya fue muy tarde. Y en esa misma semana, hermano, en esta misma semana, el pueblo de Israel, hermano, sellaría su rebelión, hermano, contra Dios, crucificando al Mesías, hermano, crucificando a su Salvador, hermano, públicamente, hermano. Gloria al Señor. En esta misma semana, el pueblo de Israel sellaría, hermano, su rebelión contra Dios. Amén, crucificando a su Salvador, crucificando al Mesías, hermano. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, hermano. Pero unos años más tarde, hermano, Israel, hermano, sufriría uno de los juicios más severos. Mire, todo esto que hemos leído, lo que hemos leído en Lucas, gloria al Señor, lo que Cristo también dijo ya en Mateo 24, gloria al Señor, nos hablaba del juicio que iba a venir sobre la nación de Israel, hermano, sobre los judíos. Aleluya. Años más tarde, Israel, hermano, sufrirá uno de los juicios más severos, hermano, que vino sobre la nación de Israel en toda su historia, hermano. Amén. En el año 70, esto tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, hermano. Cristo también profetizó, gloria al Señor, ahí en Mateo 24. Amén. Profetizó que, gloria al Señor, cuando uno de sus discípulos le pregunta: Señor, mira todos estos templos, mira estos grandes edificios. Oh, qué grande, impresionado. Algunos creen que probablemente sería Judas el que, hermano, estaba ahí alabando la magnificencia, la grandeza de esos edificios, porque realmente el templo que había sido, hermano, remodelado por Herodes, hermano, era realmente imponente, era tremendo, hermano, para aquellos días. Señor, mira estos tremendos edificios, mira el templo, Señor. Y el Señor le dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Gloria al Señor. O sea que ese tremendo templo sería vuelto, hermano, a nada. Sería completamente allanado. Gloria al Señor. Amén. Y eso tuvo su cumplimiento en el año 70, hermano.
en que el general Tito, enviado por el emperador Domiciano, gloria al Señor, hermano, sitió Jerusalén, hermano. Y hermano, fue terrible lo que aconteció en aquel día, hermano. Amén. Fue terrible lo que le aconteció a Jerusalén y lo que sucedió en el templo, hermano. El templo fue destruido hasta el día de hoy, hermano. Por eso que hoy se habla de la construcción del tercer templo, hermano. Y se va a construir, gloria al Señor. Pero hasta el día de hoy no ha podido ser nuevamente edificado ese templo, hermano. Los judíos ahí claman en el muro de los lamentos, que sería una de las partes exteriores, ya que fue construido posteriormente, en ese muro, en el llamado muro de los lamentos. Ahí oran y se lamentan y claman a Dios esperando aquel día de que el templo pueda volver a erigirse y venga el Mesías. Mire, ellos siguen esperando a un Mesías, hermano, pero el Mesías ya vino hace 2000 años, hermano. Gloria al Señor. Cristo vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, hermano. O sea, hermano, que la maldición de la higuera estéril, hermano, era una parábola profética del juicio que Dios haría, hermano, sobre ese sistema religioso de Israel, hermano. Porque el pueblo no daba frutos. Por eso el verso 20, mire lo que dice. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, hermano. Amén. Se había secado. Esa higuera que maldijo Jesús, hermano, se había secado desde las raíces. Gloria al Señor. Entonces, Pedro dice, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Gloria al Señor. Ahora nosotros vemos, hermano, que Dios envió juicio. Y esta era una palabra, hermano, profética del juicio que iba a venir sobre la nación de Israel, hermano. Gloria al Señor. Pero nosotros vemos, hermano, que Dios, gloria al Señor, es verdad que ha traído juicio sobre la nación de Israel, pero es verdad que Dios todavía tiene un propósito. Y por eso, como leímos en Lucas 13, amén, que ha dejado, hermano, gloria al Señor, ha dejado como hemos leído, gloria al Señor, aleluya, ha dejado, hermano, la raíz, gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor, ha dejado la raíz, gloria al Señor. El Señor tiene un propósito, hermano, todavía con el pueblo de Israel, por eso que ha resurgido como nación, aleluya, pero hay promesas y pactos que Dios todavía va a cumplirles a los judíos, hermano. Amén, así que eso también está en las Escrituras. Gloria al Señor. Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Algunos piensan que este pasaje que hemos leído y estas profecías que nosotros encontramos solo aplican para el pueblo de Israel y no aplica, hermano, a la iglesia. Sin embargo, hermano, y muchos dicen, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Algunos se expresan de esa manera, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que no, ese Dios de juicios, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, como que el Nuevo Testamento es un Dios diferente, completamente distinto. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, y sí, es verdad, estamos en el tiempo de la gracia. Y hay muchas cosas en cómo ha cambiado el trato de Dios, pero Dios no cambia, hermano. Hay que entender eso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El que cambia es el hombre. Dios no cambia. Pero obviamente nosotros vemos que, hermano, en este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, hay un trato distinto. Porque ahora Dios ha provisto un medio, hermano, de reconciliación. Y el trato que ahora Dios nos da es diferente, obviamente. Gloria al Señor. Pero Dios no cambia, hermano. Y Dios también sigue enviando juicios, hermano. Gloria al Señor. Y hermano, hay un pasaje, con esto ya voy terminando, gloria al Señor. Me viene a la mente este pasaje de Apocalipsis, gloria al Señor. Pasaje de las Escrituras en Apocalipsis, en el capítulo 2, donde, hermano, encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Con esto ya termino, mis hermanos. Encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, hermano.
Y el primer mensaje es dirigido a la iglesia de Éfeso, hermano. Y particularmente la iglesia de Éfeso, hermano, fue una iglesia muy bendecida, fue una iglesia muy próspera, hermano, que tuvo quizás a los mejores pastores. Fue una iglesia fundada, plantada por el apóstol Pablo, nada más y nada menos. Fue una iglesia que fue pastoreada por Timoteo, el hijo en la fe de Pablo, hermano. Fue una iglesia pastoreada en determinado momento por el apóstol Juan, hermano. Mire, nada más, hermano, la clase de predicadores y pastores que tuvo esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Era una iglesia, hermano, si usted ve, gloria al Señor, el libro de Efesios, una iglesia muy espiritual. Era una iglesia, hermano, con gran profundidad, hermano, teológica y gran profundidad espiritual. Era una iglesia muy tremenda, y por eso en esta carta le dice Dios, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia, hermano, gloria al Señor, esforzada. Dios, hermano, resalta sus obras, su trabajo, su paciencia, su amor, hermano, a la obra de Dios. Que era una iglesia con discernimiento, que no soportaba a los malos, que por ahí había muchos que se hacían llamar, hermano, apóstoles, pero esta iglesia, hermano, tenía discernimiento y los encontraba mentirosos. Era una iglesia, hermano, sufrida. Dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia sacrificada, hermano. Era una iglesia muy esforzada. Pero el Señor también le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire, gloria al Señor. Mire cuántos frutos daba también esta iglesia, hermano. Pero el más importante, hermano, amén, lo había perdido. Porque a veces, hermano, tenemos esa apariencia, mucho trabajo, mucha actividad, no es igual a comunión con Dios. A veces estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero eso no es lo mismo que amar a Dios. Y ese era el problema de esta iglesia, que había perdido su primer amor, aunque seguía haciendo muchas cosas, mucha actividad para Dios, aparentemente, pero había perdido, hermano, esa esencia, ese primer amor. Gloria al Señor. Y por eso Dios le dice, le da esta advertencia: si no te hubieras arrepentido, si no te vuelves a ese primer amor, yo quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y sabe lo que representa eso, hermano? El candelero representa la vida de la iglesia, hermano. En otras palabras, dejarás de ser como iglesia, desaparecerás como iglesia, le estaba diciendo. Hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia tremenda, grande, hermano, poderosa en el Señor. Hermano, de ahí salían muchos obreros, muchos misioneros. Pero ¿qué sucedió, hermano? La historia nos lo dice, hermano. Esta iglesia terminó desapareciendo. Gloria al Señor. Mire, hermano, una iglesia tremenda, con tremendos predicadores, pastores, maestros, hermano, que enseñaron y formaron esta iglesia. Sin embargo, mire, gloria al Señor, ¿en qué terminó? Gloria al nombre de Jesús, hermano. La pregunta en esta noche para nosotros es, hermano, si estamos dando frutos verdaderos de un arrepentimiento, hermano, genuino. Usted está dando frutos. Pregúntese en esta noche, hermano, eso. Yo quiero que cierre sus ojos un momento. Quiero hacer un alto aquí para orar, hermano, y poder concluir en esta noche. Pero cierre sus ojos un momento. Queremos orar en esta hora. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos dando frutos, hermano? Aleluya. Dios, hermano, cual labrador, aleluya, cual viñador, hermano, ha trabajado en nuestra vida, ha trabajado en nuestra tierra, nos ha abonado, nos ha cuidado, nos ha regado,
Ha hecho salir su sol, hermano, para que podamos crecer. Eso representa a las bendiciones que hemos recibido de Dios. Eso representa, hermano, al cuidado que hemos recibido de Dios, a la ayuda, a la provisión, a las personas que Dios ha puesto ahí cerca de nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para hacernos conocer su voluntad. Pero muchas veces, ¿qué hemos hecho con todo eso, hermano? ¿Estamos produciendo los frutos que Dios espera? ¿Está usted produciendo los frutos que Dios espera, amado hermano, amada hermana? ¿Está usted dando frutos? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Está dando los frutos que Dios espera? Si Dios hoy viene, aleluya, a pasar revista sobre tu vida, ¿encontrará frutos? Gloria al Señor. ¿O todo es una apariencia? Aleluya. En esta noche, hermano, meditemos en esta palabra. Gloria al Señor. Pero viene a mi mente, hermano, aquellas palabras de Juan el Bautista, que le decía al pueblo: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, aleluya, será cortado y echado al fuego. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor espera que demos fruto, mis hermanos. Nos ha llamado para fructificar. Aleluya. No podemos ser estériles, hermano, recibiendo toda la ayuda de Dios, las bendiciones de Dios, todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos quedarnos estériles. Debemos preocuparnos si no estamos dando frutos como creyentes, hermano. Si no estamos dando esos frutos que Dios espera. Dios te ha hecho un llamado, Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado, hermano, aleluya, cosas que tú tienes que hacer y que quizás no las estás haciendo. Gloria al Señor. Aleluya, medita en eso. Quizás hoy tengas que pedirle misericordia al Señor, pedirle perdón al Señor, que arrepentirte, gloria al Señor. Pues hazlo en esta noche, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Dios es un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Es un Dios que da oportunidad. Él es lento para la ira y grande misericordia. Y aquí está el Señor en esta noche para ayudarte. Gloria al Señor. Aunque has desaprovechado todas esas oportunidades, todas esas bendiciones, aunque, aleluya, has sido ingrato, aleluya, con Dios, Él está aquí en esta noche dispuesto a ayudarte, dispuesto a levantarte, dispuesto, aleluya, a darte nuevas fuerzas, a seguir trabajando en tu vida, aleluya, a fin de que tú des fruto, gloria al Señor, a fin de que tu hogar, tu vida pueda dar frutos y seas de bendición y seas la sal de esta tierra y seas luz para este mundo, mi amado hermano, mi amada hermana, aleluya. Aquí está el Señor para ayudarte. Padre bueno y Dios todopoderoso, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que esté en sintonía, Padre, de esta transmisión y escuchado esta palabra, este mensaje. Haz una obra poderosa, Señor. Todo aquel que te pide de corazón, Señor, extiende tu mano poderosa y perdona, Señor. Limpia de todo pecado, rompe cadenas, ataduras, destruye toda obra del diablo. Obra, Señor, poderosamente. En tus manos, Señor, pongo cada vida, Padre, que ha oído esta palabra, para que tú hagas una obra especial, para que tú te glorifiques, Señor, y para que esta palabra pueda ser prosperada en nuestras mentes y corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Espero, hermano, que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno, mis hermanos. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Quiero ver por ahí, gloria al Señor. Amén. Ahí, hermano, ahí está también nuestra hermana Leslie. Gloria a Dios. Amén, hermano Álvaro. Amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Fabiana también nos dice, no sé. Creo que sí, gloria al Señor. Bueno, hemos estado en comunicación con nuestra hermana Fabiana, con nuestra hermana Senay. Estamos en comunicación, hermano. Tratamos siempre de estar en comunicación con todos, atendiendo las necesidades, siempre que a mí las haya, hermano, estamos ahí. Y como les vuelvo a repetir, cualquier situación, algún consejo, alguna orientación, hermano, por favor no dude en llamarnos. Amén. Estamos ahí, hermano, gloria al Señor. También si alguno deseara ofrendar,
apoyar, enviar algún diezmo, también lo puede hacer con toda libertad. Se pone en comunicación con nosotros, hermano, gloria al Señor. Estamos nosotros también en la búsqueda de un nuevo local. Amén. Bueno, ya que estamos, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Conocen que ya les he comentado que van a techar en el templo donde hemos estado trabajando, así que estamos viendo, hermano, de repente si se reinicia, bueno, todavía no viendo en qué momento se van a reiniciar los servicios presenciales. Entonces, pero de todas maneras necesitamos, hermano, también económicamente poder afrontar esos gastos, ¿no? Ahorita también, hermano Álvaro está ayudándonos en sacar muchas de las cosas. Todavía nos falta mucho, hermano, así que necesitamos también su apoyo. A veces quizás no puede usted económicamente, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Ya, tal día vamos a trabajar, a sacar las cosas, hermano, del templo donde hemos estado. Entonces, hermano, dígame, ¿no? Pastor, ¿yo en qué le ayudo? Yo estoy dispuesto. Amén. Hermano, va a ser una bendición. Amén, mis hermanos. Saludos a nuestra hermana Esperanza, nuestro hermano Álvaro, nuestra hermana Fabiana, hermana Leslie. ¿Quién es más? Este hermano Mario también está por ahí. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Vamos a hacer la oración para culminar, hermano. Nos hemos pasado un poquito. Vamos a hacer la oración para culminar. Padre bueno y Dios todopoderoso, gracias te damos en esta noche por tu presencia y por esta palabra que hemos recibido. Bendícela en nuestro corazón, prospérala en nuestra vida. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. En tus manos nos encomendamos para bendición. Guárdanos, guarda, mi Señor, a cada hermano de todo peligro, de todo mal. Tu gracia, tu bendición, tu protección sobre cada uno de mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, cuídense, síganse cuidando, hermano, gloria al Señor. Sí, este mensaje queda grabado en este grupo de Facebook, así que lo pueden, si alguno no lo ha visto por completo, lo puede volver a ver, amén, o compartirlo también. Si hay algún familiar o amigo de usted que quiere entrar a este grupo, nos avisa para poder incluirlo, hermano, para poder invitarlo, porque este es un grupo cerrado. Entonces usted nos dice el contacto y lo podemos invitar para que forme parte de este grupo y también se goce, ¿no?, con nuestros cultos y con la palabra de Dios. Eso es todo, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Saludos también de mi esposa que está por aquí. Amén. Saludos, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gloria al Señor.